Muy buenas noches, queridos hermanos. Esta noche vamos a hablar de la palabra de Dios y vamos a descubrir juntos quién es Jesús. Le he puesto como tema Jesús, el Hijo de Dios viviente. Iniciaremos. No importa quiénes somos, al descubrir quién es Jesús, lo importante es que respondamos en una manera adecuada. Él nos transforma y nos instruye para vivir una vida sana espiritualmente. Es decir, no importa cuál haya sido nuestra vida pasada, lo importante es qué haremos de nuestras vidas ahora que sabemos quién es Jesús. Jesús nos invita y nos guía a vivir una vida de acuerdo a su voluntad. Nuestras creencias son muy importantes para nuestro crecimiento espiritual y nuestras acciones determinan en dónde iremos a pasar la vida eterna. Mucha gente se pregunta, ¿quién es este hombre llamado Jesús? ¿Qué diferencia hace? ¿A quién le importa? Nosotros nos preguntamos, ¿qué es lo que la demás gente opina de él? Yo quiero preguntarte a ti, querido hermano, ¿quién es Jesús para ti? Ahora hemos escuchado muchas cosas como quién es y qué no es, qué hizo, quién es Jesús el Cristo. En este mensaje vamos a saber quién es Jesús de acuerdo a las escrituras inspiradas por el mismo Espíritu Santo y de acuerdo al plan de Dios para la redención de la humanidad desde el principio hasta el fin del mundo. Vamos a ver Mateo 16 del 13 al 19. Y la palabra de Dios dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los discípulos. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Esta es palabra de Dios. Ahora en el versículo 13 Jesús le pregunta, como lo escuchamos ahora, ¿verdad?, a sus discípulos, y ellos le contestaron que algunas personas dicen que él es Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Al igual como escuchamos, ¿verdad? Él también le preguntó a sus discípulos, ellos quién dicen que es él. Y ahí Pedro contestó, Simón Pedro, contestó que él era Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora te pregunto yo a ti, ¿cómo contestarías tú esa pregunta? ¿Quién es ese hombre llamado Jesús? Si tú respondes, si tú dispones tu corazón y respondes con gratitud, Él te instruye en una formación de liderazgo. Impacta tus creencias y tus acciones también. Las mismas determinarán en dónde pasaremos la vida eterna, como lo escuchamos ya. Vivimos en un mundo lleno de preguntas. ¿Cómo saber quién es Jesús? ¿Creer en su escritura o no? ¿Lo aceptaré por la persona que dice que Él es? Ahora déjame decirte que no podemos aceptar la palabra de Dios y rechazar a Jesús, porque al rechazar a Jesús es como rechazar la palabra de Dios. Si lo aceptamos a Él, aceptamos la palabra de Dios, porque ambos vienen juntos. Vamos a ver un poco del nacimiento de Jesús. Se dice
que Jesús nació de una virgen, concebido del Espíritu Santo. También los ángeles cantaron en su nacimiento o anunciaron su nacimiento. Nació en un mundo que él mismo creó. Se dice que nació en Belén y fue creado en Nazaret. No comenzó en su nacimiento, pero ya existía con su padre. Dios llegó al mundo y anduvo por el mundo caminando como hombre de carne y huesos. En el principio no escuchamos mucho de él hasta que de repente escuchamos de él en el templo, cuando estaba haciendo un discurso teológico y sus padres no lo encontraban. Y cuando lo encontraron, él les dijo que estaba en los asuntos de su padre. Después hubo un silencio en donde no sabemos qué es lo que él hizo. Quizás ayudaba a su padre José en sus negocios de carpintero, hasta que Juan Bautista anunció del Cordero que quita el pecado del mundo. El que bautiza de Espíritu Santo. Juan Bautista lo bautizó en agua para que se cumpliera la palabra de Dios. Jesús pasó 40 días y 40 noches en oración y en ayuno en la presencia de Dios Padre. Y también fue tentado por Satanás. Satanás le prometió muchas cosas, pero Jesús resistió al enemigo. Después él regresó lleno del Espíritu Santo y predicó al mundo. Por la autoridad en la que él hablaba, muchas personas lo criticaron, muchos lo querían destruir, algunos le creyeron. Jesús vivió una vida sin pecado. Dios envió a su primogénito para salvar a la humanidad. Cuando él sanaba a los enfermos y llamaba a los niños, era Dios y hombre al mismo tiempo. Para nosotros saber quién es alguien, es importante saber quién dice la persona que es. Ahora escucha lo que Jesús dice de él mismo. Después de escuchar, determina tú quién es Jesús. Jesús dice: yo soy el Hijo de Dios viviente. Yo y el Padre somos uno mismo. Si me has mirado a mí, has mirado al Padre. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la luz. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es nuestro buen pastor, nuestro pan de vida, la luz del mundo y el camino de la verdad y la luz. Para poder tener una vida eterna, tenemos que tener a Jesús viviendo en nuestros corazones. Jesús comenzó su ministerio desde el desierto, sanando enfermos, enseñando y administrando a la gente. También tenemos que ver su muerte para saber quién era en realidad. Su muerte fue una muerte muy cruel y dolorosa. Él pagó un precio muy alto para salvar a la humanidad. Su muerte fue predestinada para nuestra salvación. Nosotros le permitimos a Cristo, le pertenecemos a Cristo y nosotros estamos comprados con su sangre preciosa. Por estos sacrificios que Jesús hizo por nosotros, debemos saber quién es y lo que le separa a Él del pecado, y debemos entender su divinidad. Es lo que lo separa de otros profetas y líderes de otras religiones. No podemos decir nunca hemos escuchado quién es Jesucristo. Jesús será nuestra influencia en el resto de nuestras vidas. Con esto concluyo lo que es la palabra de Dios en este momento. Y hermanos, no dejemos que nadie nos engañe o que vengan y nos pongan dudas en nuestros corazones. Y que ya sea los enojos y el deseo de vivir al mundo, o que el enemigo nos engañe y diga: cuando tú estabas en el mundo y hacías lo del mundo, eras feliz. No te pasaban las cosas que te pasan ahora. Déjenme decirles un poquito de mi experiencia, un poco de lo que es mi historia. Yo vengo de una familia cristiana
Y por mucho tiempo yo no entendía cómo eran las cosas de Dios. En el año 2000, mi madre se enfermó de cáncer cervical. En aquellos entonces estaba un hermano cristiano hablando con mi padre. Y yo sentada escuchando solamente. Y la verdad, no tomaba sentido de las palabras de ese hombre. Pero ahora que, por la gracia y la misericordia de Dios, que me alcanzó, porque fue Él quien me escogió a mí desde que yo estaba en el vientre de mi madre. Ahora entiendo que ni una sola hoja se mueve sin la voluntad de Dios. Y yo le agradezco mucho a Dios. Le agradezco mucho a Jesucristo por ese gran sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros. Porque nadie en este mundo se remueve del trono para venir y salvarnos. Nosotros ya fuimos comprados con la sangre preciosa de Cristo. Nuestro trabajo aquí en la tierra es de alabarle a Él, de darle toda la gloria y toda la honra, porque Él ya pagó por todos nuestros pecados. Entonces nosotros no debemos de permitir que el enemigo nos engañe. Siempre tenemos que darle la gloria y la honra a Dios nuestro Señor, en el nombre de Jesús. Y por ahora me despido y espero que estas palabras hayan sido de gran bendición para cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga.